Dios los bendiga a todos. Antes de empezar, vamos a darle la gloria a Dios por todo lo que está pasando aquí en este lugar y por todo lo que está pasando en este país. Cristianos, encargados de llevar la palabra de Dios a todos lados, pastores, invitados especiales, amigos. Como les dije hace un rato, El Salvador está viviendo una transformación que nadie puede negar. Lo ven propios y extraños, lo ven desde adentro y lo ven desde afuera. Las pandillas más temidas del mundo, corriendo despavoridas. ¿Quién puede lograr eso más que una guerra espiritual ganada? Nosotros estábamos luchando una guerra acá y alguien puede decir, bueno, pero qué bien, felicidades a los hombres de uniforme que lograron esta operación, pero casi ni dispararon. Porque la guerra se ganó a nivel espiritual. Y nosotros fuimos el reflejo de esa guerra espiritual. Aquí se vio el reflejo, así como un espejo. En el espejo se ve que algo se está moviendo, pero en realidad nada se mueve en el espejo. El que se está moviendo es uno y en el espejo se ve el reflejo. De igual manera acá nosotros nos vimos en las calles arrestando terroristas, pero realmente solo el reflejo de lo que se había ganado en la guerra espiritual. Por eso El Salvador, que no es el país más rico, que no es el país más tecnificado, que no es el país más poderoso, pero que ni siquiera, hasta suena tonto decirlo, por supuesto que no somos ni por cerca, no somos ni el top 100. Estaba logrando lo imposible. ¿Por qué? Porque éramos el reflejo. ¿Y por qué éramos el reflejo? Porque pedimos con fe. ¿Pero por qué también? Porque Dios quería que fuéramos testimonio de su gloria en la tierra. Así que nosotros nos aseguramos de siempre darle la gloria a Dios por lo que hemos logrado. Y no porque seamos buenos, sino porque no queremos perder el favor de Dios. Algunas personas, obviamente no de acá, pero algunas personas, no muchas, ¿verdad? Pero algunas personas me han criticado cuando yo he dicho en discursos, una vez incluso tuvimos casi la mitad del ejército en un evento y yo les decía, todos nosotros debemos ser instrumentos de Dios. Y algunas personas que no conocen qué significa, ustedes sí lo conocen por supuesto, pero hay gente que no conoce tanto, no entiende qué significa decirse instrumento de Dios. La gente piensa que es como una especie de soberbia, ¿no? Como, sí, yo soy el instrumento de Dios. No entienden que es lo contrario, es humildad. Porque nosotros todos somos instrumentos, todos podemos ser instrumentos de Dios. Y no solo los seres humanos, los animales pueden ser instrumentos de Dios. En la Biblia, la ballena que se comió a Jonás era un instrumento de Dios. No es un tema de soberbia, es un tema de humildad, de saber que todo depende de lo que Dios quiera. De que no se mueve la hoja del árbol si Dios no quiere, y que todo lo que pasa es porque Dios nos usa de instrumentos. Dios usa como instrumentos a los médicos, Dios usa como instrumentos a todos, al que nos da un saludo en la calle, a cualquiera. Entonces nosotros sabernos instrumentos de Dios y permitirnos ser usados como instrumentos de Dios. No es soberbia, es humildad. Es saber que no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de aquel que está allá arriba y que maneja y controla y tiene todo el poder. Y alguien puede decir, bueno, pero sí, pero está bien, tiene lógica la teoría, ¿no? Que hay que ser instrumento de Dios, pero ¿cómo podemos estar seguros de eso? Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Y aquí están nuestros frutos. Convertimos, por obra de Dios, al país más inseguro del mundo en el país más seguro de América. El pastor Asbun ya lo mencionó hace un rato, pero casi en todos los rincones del mundo se reconoce que El Salvador está viviendo una transformación. Y
en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, en Europa, en todo lugar, la gente ve que El Salvador vive una transformación. Y si pensamos un poco cómo obra Dios, El Salvador, a pesar de su nombre, hace unos años nadie hubiera pensado de que El Salvador iba a tener una transformación así. El Salvador, mucha gente ni siquiera lo podía ubicar en el mapa. Y los que lo podían ubicar en el mapa probablemente lo reconocían por la guerra, por las pandillas, por el éxodo de su pueblo buscando oportunidades y seguridad en otras partes del mundo. Era poco lo bueno que se conocía en nuestro país. Y no era para menos. Llegamos a ser la capital mundial de los homicidios. El Salvador tenía más homicidios per cápita que en las zonas de guerra. Había más homicidios acá que en Bagdad, había más homicidios acá que en África, cualquier país de guerra, en guerra en África. No había un tan solo país en el mundo que tuviera más homicidios per cápita que El Salvador. El país era, no en sentido figurado, literalmente el país más peligroso del mundo. No en los 80s en la guerra, no, hace poco, hace apenas unos años. El país más peligroso del mundo. Necesitaba una restauración, necesitaba una transformación y además se llamaba El Salvador. Y cuando asumimos la presidencia en el 2019, pues El Salvador estaba lleno de problemas, muchísimos, todavía tenemos muchos de esos problemas. Pero el problema principal era la inseguridad. Y empezamos a trabajar para darle seguridad a la gente, a trabajar como trabaja el ser humano, con lo que puede, con las herramientas que tiene a disposición, con lo que Dios le pone normalmente al ser humano, las herramientas normales que Dios nos da a todos, nuestra mente, nuestras manos, nuestra voluntad, nuestros recursos, y en el caso de un gobierno, pues los recursos de un gobierno, etcétera, ¿no? Y nos fue bien. Digo, nos fue bien, no porque tuviéramos los grandes resultados, sino porque logramos algunos avances y a la gente le parecieron bien. Tanto que la gente nos dio más apoyo y más apoyo. Y nosotros estábamos contentos con lo que habíamos logrado. Habíamos bajado de tener 15 homicidios diarios a tener 4 homicidios diarios. Pero este seguía siendo un país muy, muy, muy inseguro. Gente desaparecía, prácticamente era raro el negocio que no era extorsionado por las pandillas. Seguían habiendo una tasa de homicidios altísima. Habíamos salido, sí, del top 5 mundial, pero seguíamos siendo un país. No se podía decir que estábamos viviendo una transformación divina o que Dios nos estaba sacando de donde estábamos, simplemente se podía decir que estábamos actuando humanamente bien. Antes, y he hablado de esto en otras ocasiones, no voy a aburrir con ese tema, pero yo siempre digo, y cuando hemos hablado, pastor, con diferentes pastores, siempre hablamos de que cuando se libra una batalla en la tierra, se libra una batalla en el mundo físico. Pero a la vez se está librando una batalla en el mundo espiritual. Si la batalla que libramos nosotros en el mundo físico no está acompañada de una batalla en el mundo espiritual, no está acompañada de una victoria en el mundo espiritual, los resultados no van a ser tan sorprendentes. Y en el 2022, el año pasado, tuvimos el fin de semana más sangriento que habíamos tenido. En 3 días asesinaron 84 salvadoreños. En un día asesinaron 60, en uno de esos 3 días asesinaron 62. Cada 15 minutos nos avisaban de otro homicidio. Cada 15 minutos nos avisaban de otro homicidio. Traten de imaginar la impotencia que se siente cuando cada 15 minutos ustedes reciben el anuncio de otro homicidio en otro lugar.